Buenas jóvenes, espero que se encuentren muy bien. Eh, bueno, probando esta modalidad de curso con todo esto el coronavirus, pero bueno, espero que se encuentren muy bien de salud. Este, y que pasemos pronto esta, esta prueba y que tenemos como sociedad. Em, en la plataforma del campus virtual van a poder encontrar los materiales necesarios para esta lección. Ahí van a encontrar, bueno, esa presentación que vamos a ver, la van a encontrar ahí en PowerPoint. También van a tener un documento en PDF que tiene que ver con la teoría, pues, de este tema. Y también van a encontrar unos 17 ejercicios de práctica que pueden también hacer. Ahí viene un link que es de un Google Forms que es como un pequeño quiz. Son 5 preguntas que ustedes tienen que responder para hacer constar que hicieron la clase. Esa va a ser como mi forma de medir su asistencia. Ese quiz les va a dar una nota, pero realmente no, es formativo, no aplica a ningún ítem del sílabo en cuanto a evaluación. Entonces, para que estén tranquilos, pero sí me sirve a mí para corroborar la asistencia, digamos, y además, y para ver qué tal les fue con ese tema. También les comunico que la próxima semana estaríamos realizando la prueba que está pendiente, ¿verdad? Que en realidad era para esta clase, pero se traslada para la próxima semana. Entonces la vamos a hacer también mediante la modalidad virtual para que estén enterados y enteradas. Eh, Bien, el tema que nos compete ahora es movimiento planetario. Básicamente el movimiento planetario lo que busca es explicar por qué los planetas pueden permanecer en sus órbitas a lo largo del tiempo, por qué no escapan o por qué no son atraídos directamente hacia el Sol y todo se acaba, sino que permanecen girando alrededor, bueno, en nuestro caso del Sol o de otras estrellas, en caso de otros planetas. Podríamos pensar también en los satélites, tanto naturales como artificiales, alrededor de los planetas. Eh, y bueno, y todo va explicado en función de la fuerza gravitacional o la fuerza de gravedad. Eh, Disculpen porque estoy apenas entendiendo esto. Ok, para poder hablar de movimiento planetario tenemos que comprender lo que es la ley de la gravitación universal. Básicamente, la ley de la gravitación universal se refiere a que cuando hay dos objetos que están a cierta distancia, eh, se va a generar una fuerza de atracción entre ellos. Básicamente podríamos decir que la fuerza gravitatoria o gravitacional va a depender de la masa de los objetos y de la distancia que estos tengan. Así podríamos decir también que a mayor distancia, menor fuerza. Entre más grandes sean las masas, mayor fuerza. Entre más pequeñas sean las masas, menor fuerza. Entonces, tanto las masas como la fuerza son directamente proporcionales. Les pasa lo mismo. La distancia y la fuerza son inversamente proporcionales. Les pasa lo contrario, ¿verdad? Si el radio aumenta, la fuerza disminuye. Si el radio disminuye, la fuerza aumenta. A un lado pueden encontrar, bueno, a qué se refiere cada una de las variables de la fórmula que ustedes están viendo. Tenemos la fuerza gravitatoria que la vamos a expresar en newtons. La G, esta de acá, se conoce como constante gravitacional o constante gravitatoria y siempre va a valer 6,67 por 10 a la menos 11 newtons metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Ese es el valor que siempre va a tener.
la M1 y M2 que vienen representadas ahí se refieren a la masa de los objetos que se están estudiando. Siempre la vamos a expresar en kilogramos. Y R es la distancia de separación entre los cuerpos, que va a estar dada en metros. Muy importante para R. R se refiere a la distancia que hay desde el centro de un planeta, por así decirlo, hasta el centro de otro planeta, desde centro a centro. No desde no desde el borde o desde la superficie hasta la otra superficie, sino que se toma en cuenta el radio de cada planeta también dentro de este radio que nos habla la fórmula. Esta distancia de separación, entonces, es la distancia que hay desde el centro de un planeta hasta el centro del otro planeta. El campo gravitacional es la región del espacio donde una masa cualquiera puede experimentar una fuerza gravitatoria. La magnitud de ese campo se expresa en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, la fuerza gravitatoria se genera por la presencia de dos objetos o dos cuerpos. Ya por la presencia de ellos y por su separación, existirá una fuerza gravitatoria. Y el campo gravitatorio es todo el espacio donde esa fuerza va a ser ejercida. Recordemos entonces que una fuerza gravitatoria sería la fuerza con que un objeto atrae a otro en función de su masa y su distancia. Y ese I va a actuar en cierto rango alrededor que se conoce como campo gravitacional. El campo gravitacional o gravedad lo vamos a expresar en metros sobre segundo al cuadrado. Y va a depender de la masa del objeto y de la distancia de separación que haya desde el centro del planeta o desde el centro del objeto hasta donde se encuentre el otro objeto, un satélite, por ejemplo. La gravedad, por lo tanto, va a cambiar con la altura. A mayor altura, menor gravedad. Nosotros habíamos trabajado con una gravedad de 9,8. Esa gravedad 9,8 es en las inmediaciones de la superficie terrestre, o sea, cerca de la superficie terrestre. Pero, conforme va aumentando la altura, la gravedad va disminuyendo. Vamos entonces aquí a utilizar también la constante gravitatoria, ¿verdad? Que ya vimos el valor antes. Me devuelvo. Aquí la tenemos, 6,67 por 10 a la menos 11. La masa del planeta y el radio. Aquí en este esquema vengo a representar justamente como lo que les vengo hablando un poco. Desde el centro del círculo, supongamos que el círculo es un planeta, hasta el punto S sería el radio planetario. Ese sería el radio ecuatorial, ¿no? Dicho de mejor manera. Ese radio ecuatorial es la distancia que hay desde el centro hasta la superficie de un planeta. Después, del punto S hasta el punto P, tenemos la altura. La altura sería la distancia que hay desde la superficie hasta donde se encuentra otro objeto, como un satélite. La unión de la altura y el radio ecuatorial conforman el radio de las fórmulas que venimos hablando, ¿verdad? Este radio ecuatorial con la altura, o sea, la distancia de S a P, es el radio. Modificando entonces esta fórmula que teníamos aquí, con esto que estamos hablando, podríamos decir entonces que el radio ecuatorial más la altura son R. Por lo tanto, la fórmula nos quedaría de esta manera. Esto lo vamos a utilizar en caso de que nos hablen sobre una distancia desde la superficie o que nos digan que el radio ecuatorial del planeta es tal. Usaríamos como esta fórmula, porque tendríamos que hacer la suma del radio más la altura del radio ecuatorial más la altura para encontrar el radio que necesitamos para la fórmula. El cafecito para que no falte, son toque. Bien, en cuanto a satélites, vamos a encontrar, bueno, dos tipos de satélites, los naturales y los artificiales, que básicamente en ambos casos son cuerpos que orbitan alrededor de un planeta por la atracción gravitatoria. Los naturales, pues son cuerpos celestes. Y los satélites artificiales son creados por el ser humano. Básicamente, ¿verdad?
pero entonces todo cuerpo que orbita un planeta se le va a conocer como satélite, ya sea natural o artificial. Aquí me equivoqué un poquito de concepto, dice velocidad tangencial y es velocidad orbital. Perdón, ahora lo arreglo para la presentación que está en la plataforma. La velocidad orbital es la velocidad tangencial requerida para que los satélites se mantengan en órbita circular alrededor del planeta y a una altura particular. O sea, es la velocidad orbital, es la velocidad que va a llevar un satélite en cada trayecto de la circunferencia alrededor de un planeta para evitar, que es suficiente para evitar que el satélite se escape de la órbita. Y también es suficientemente fuerte para contrarrestar el campo gravitatorio y evitar que el satélite entonces caiga hacia el planeta. Entonces, por así decirlo, la velocidad orbital puede dar un punto de equilibrio entre la fuerza gravitatoria o el campo y esta velocidad de escape o la fuerza necesaria para que un objeto escape del campo gravitatorio. Es un punto de equilibrio que existe ahí. Para calcular la velocidad orbital, podemos utilizar esta fórmula, la raíz de la constante gravitatoria por la masa, entre el radio. Muy importante, el radio siempre en metros. Para todas las fórmulas que hemos visto, el radio siempre va en metros, la masa siempre va en kilogramos, porque la constante gravitatoria viene en esas unidades, entonces siempre tiene que estar ahí. Si nos dan otras unidades, hay que hacer conversiones. Y además tenemos el periodo satelital, que es el tiempo que dura un satélite en dar un solo giro alrededor del planeta, o sea, lo que tarda en darle una vuelta al planeta. Las unidades del periodo son segundos, para que lo tengan en cuenta, se expresan en segundos. Y tenemos pues esta fórmula para el periodo, que es 2pi por la raíz del radio elevado al cubo sobre la constante por la masa del planeta. Bien, voy a hacer aquí les voy a describir 5 ejemplos, son muy sencillos. El ejemplo 1 dice, determine la fuerza de atracción, o sea, me están preguntando por la fuerza, que existe entre la Luna, me dan la masa de la Luna, ml, la masa de la Luna, 7,34 por 10 a la 22 kilogramos, y la Tierra, me dan la masa de la Tierra también, que es 5,98 por 10 a la 24. Si hay una distancia de separación desde el centro de la Tierra, ven, aquí me están hablando desde el centro de la Tierra. Disculpen el tren. Como me están diciendo, desde el centro de la Tierra, pues ahí no hay que hacer nada. Eso es la R normal de la fórmula. No me están hablando desde la superficie. Si me dieran desde la superficie, ahí lo que me estarían dando es la altura. Pero en este caso, como me dicen desde el centro de la Tierra, con toda confianza digo que es R. Entonces, lo primero que me dan son los datos. Me están preguntando por la fuerza, me dan la masa de la Luna, me dan la masa de la Tierra y me dan el radio, la separación que hay entre la Luna y la Tierra. Bien, como me están preguntando por la fuerza, voy a utilizar esta fórmula que tengo acá. No tengo, en este caso, primer caso, no hay que despejar nada. Básicamente sustituir, ¿verdad? Utilice el valor de G, 6,67 por 10 a la menos 11. La masa 1, bueno, yo puse que la masa 1 era la masa de la Luna, entonces 7,34 por 10 elevado a la 22. Y la masa de la Tierra, que era 5,98 por 10 a la 24. Todo eso dividido entre el radio elevado al cuadrado. Cuando realizamos eso, entonces obtenemos que la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre la Luna es de 1,99 por 10 a la 20 newtons. Una gran fuerza. Tenemos otro segundo ejemplo. Aquí nos hablan de dos masas de igual valor. En este caso, M1 es igual a M2. Entonces, y se atraen con una fuerza de un valor de 8,45 por 10 a la menos 6 newtons. Como viene en newtons, sé que es fuerza. Y se encuentran separadas 20 metros. Calcula el valor de dichas masas. Entonces,
igual tengo los datos, me están hablando de una fuerza que experimentan dos objetos que tienen masas iguales, o sea que masa 1 y masa 2 es la misma, y tienen una distancia de separación de 20 metros. Lo que debo hacer es encontrar el valor de las masas. Ok, entonces como me están hablando de fuerza y de dos masas, pues parto de esta fórmula. Aquí lo que hice fue simplemente multiplicar m por m, que eso me da m a la 2. ¿Por qué las multipliqué? Porque las dos son iguales. Y no las conozco, entonces las multiplico para poder despejarlas ahorita, que es lo que me están preguntando, ¿verdad? El valor de cada una de las masas. Entonces, al despejar, pues la R pasa a multiplicar, la G pasa a dividir, ¿verdad? De esta forma. Y como la masa me está quedando elevada al cuadrado, pues sacamos raíz para poder completar el despeje. Sustituimos, ¿verdad? Con el valor de la fuerza, el valor de R y la constante en división. Y eso nos da 7,12 por 10 a la 3 kilogramos. Porque me están hablando de masas, ¿verdad? Y la masa se expresa en kilogramos. Veamos ahora el ejemplo número 3. El planeta Marte tiene una masa de 6,4 por 10 a la 23 kilogramos y un radio de 3,4 por 10 a la 6 metros. Ese es el radio del planeta, ¿verdad? Que me están hablando de Marte. ¿Cuál es la intensidad del campo gravitatorio a 5 por 10 a la 5 metros de altura de la superficie? Ven, ahí me están hablando entonces del radio del planeta, que es este 3,4 por 10 a la 6. Y además me están hablando de la altura, que es 5 por 10 a la 5. Ambos están en metros. Eso es para que nosotros lo sumemos y obtengamos la R de la fórmula, ¿verdad? Entonces veámoslo acá. Me están preguntando, perdonen, vamos a corroborar, por el campo gravitatorio de Marte. Me dan su masa, la única masa que me dan, 6,4 por 10 a la 23. Me están dando la R mayúscula. La R mayúscula es el radio ecuatorial. Y me están dando la altura, que es 5 por 10 a la 5 metros. Entonces vamos a utilizar la fórmula de campo gravitatorio, que es esta que tenemos acá. Esta R, por lo tanto, nosotros la vamos a calcular de esta forma, sumando el radio ecuatorial más la altura, ¿verdad? Aquí está elevado al cuadrado porque en la fórmula viene elevado al cuadrado. Y listo, sustituimos. Aquí ustedes pueden ver que puse la constante, puse la masa del planeta, además puse la R ecuatorial y puse la altura. Al hacerlo, pues ya en la cálculo obtenemos la gravedad de Marte. En el ejemplo 4 dice a qué distancia sobre la superficie terrestre se debe colocar un satélite para que se vea sometido a un campo gravitacional de 2,8 metros sobre segundo al cuadrado, si la masa de la Tierra es 5,98 por 10 a la 24 kilogramos y tiene un radio de 6,37 por 10 a la 6 metros. Entonces me están hablando distancia sobre la superficie terrestre. Eso es altura, lo que me están preguntando. Siempre que me hablan superficie terrestre es altura. Me dan un campo gravitacional, me dan la masa de la Tierra y me dan el radio de la Tierra. Entonces, veamos los datos que tenemos. Gravedad, la masa de la Tierra, 5,98 por 10 a la 24 kilogramos. El radio ecuatorial, que es 6,37 por 10 a la 6 metros. Y la altura. Bien, vamos a partir de esta fórmula, ¿verdad? Yo lo que voy a hacer acá, digo, puedo sustituir de una vez la fórmula por, en vez de poner R abajo, puedo poner el radio ecuatorial más H y hacer el despeje desde ahí. Todo bien. Yo lo voy a hacer de esta otra forma porque, no sé, me parece un poco más sencillo. Voy a despejar primero R, ¿verdad? De la fórmula, ahí pueden ver el despeje, ¿verdad? Me queda de esta manera ya R despejada. Sustituyo los valores que tengo en la fórmula y obtengo este valor de R. Ahora, tomando en cuenta que R es igual al radio ecuatorial más la altura, lo que hago es despejar la altura, que es lo que me están pidiendo en esta altura. Entonces, el radio ecuatorial lo paso a restar. Entonces me queda que
el radio que acabo de encontrar con la fórmula menos el radio ecuatorial, esto me va a dar la altura. Tendríamos estos valores, ¿verdad? Este es el radio de la Tierra y este es el radio que acabamos de encontrar de la fórmula. Y obtengo una altura de 5,53 por 10 a la 6 metros. O sea, a esa altura la gravedad vale 2,8 metros sobre segundo. La gravedad terrestre, no 9,8, como lo hemos visto siempre. Y finalmente, dice, si un satélite gira a una altura de 2 por 10 a la 6 metros sobre la superficie de la Tierra, ¿verdad? Altura. Calcule la velocidad de dicho satélite y el periodo de rotación. Bien, aquí vamos a recordar que esta es la masa de la Tierra. Este es el radio de la Tierra. Esa es la altura que me está dando el problema. Y me pregunta dos cosas. Primero, la velocidad y después el periodo. Bien, la velocidad voy a encontrarla con esta fórmula. Básicamente, si ustedes ven aquí abajo, al sustituir, puse 6,37 por 10 a la 6 metros más 2 por 10 a la 6 metros. Eso es porque tengo que sumar la R y la H para poder obtener la R de la fórmula, ¿verdad? Al hacer eso, tenemos ya la velocidad orbital, que es, en este caso sería 6,90 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Metros sobre segundo porque me están hablando de velocidad. Ahora vamos con el periodo. El periodo es simplemente aplicar esta fórmula que viene acá. Lo que hice aquí fue sustituir, ¿verdad? Bueno, pude haber puesto el total del radio nada más para no haber vuelto a hacer la suma, pero bueno, volví a poner todo el proceso, ¿verdad? De la R mayúscula más la H. Todo elevado al cubo, porque en esta fórmula viene elevado al cubo. Y sobre la constante, que es 6,67 por 10 a la menos 11, multiplicado por la masa. Finalmente, entonces, obtengo el periodo de 7,62 por 10 a la 3 segundos. Ok. Esto básicamente son las formulitas para movimiento planetario. La próxima clase vamos a ver como la parte de electricidad, electrostática, electrodinámica, que decidí dejarlos juntos porque son como un tema que va muy de la mano todos. Sin embargo, es un tema bastante extenso. Por favor, realicen la práctica que subí en Google Forms para que ustedes puedan, ya volví a lo grande, para que ustedes me dejen un registro de que sí hicieron la clase. Y los insto también a practicar con los ejercicios que dejé en la plataforma del campus virtual. Igual para la prueba de la próxima semana, pues la harán de forma virtual, pero esa sí la vamos a realizar en el horario de la clase, ¿verdad? La vamos a estar realizando simultáneamente todos para poder atender consultas en solo ese rato o cualquier cosa. Y para evitar también cuestiones de otro tipo. Pero bueno, nada, estoy siempre a la orden, ya saben mi número de teléfono, ahí pueden contactarme cualquier cosa, cualquier duda que tengan, con mucho gusto estoy para ayudarles. Esa semana ya subiré el material ya para lo que es el trabajo final, para que trabajen en él, es algo bastante sencillo en realidad. Y nada, espero que estén muy bien, cuídense mucho, lávense las manos, los que puedan no salir, no salgan, y los que pues de modo tienen que salir, cuídense mucho con todas las medidas de higiene necesarias. Espero verlos pronto y un abrazo a la distancia. Hasta luego.